Hola amigos, bienvenidos al podcast Dr. Cáceres en su 7º episodio. No hay séptimo malo, mi querido y estimado Sergio. Bienvenido al podcast. Hola Augusto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Por supuesto, seguimos aquí en este podcast Dr. Cáceres que está súper interesante. La gente escribe, la gente lo ve y creo que es un espacio distinto que estamos creando en las redes sociales para informarnos y poder también estudiar un poco la historia y hablar de lo que carecemos, ¿no? Que es un poco de... Eso, dicen que recordar es vivir, ¿no es Sí. cierto? Pero aquí recordar creo que nos tiene que poner en el contexto de que ¿qué lecciones sacamos del pasado? ¿Qué lecciones sacamos de nuestro pasado que nos ayuden a no cometer los mismos errores, ¿no? Siendo absolutamente banal y muy, vamos a ver, popular, como dijo Julio Iglesias, volví a tropezar con la misma piedra, ¿no? O sea, esto no puede ser porque venimos tropezando con la misma piedra desde hace mucho tiempo en muchas cosas en el Perú, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, Sergio, es que, por ejemplo, acaban de nombrar no hace mucho al último ministro del Interior, ¿no? Y es un ministro que es el viceministro del anterior ministro que lo han sacado, ¿no? Y esto me ha llamado a una reflexión, o sea, un ministro que además ha sido policía, ¿no? Además ha sido policía. Entonces, se recurre a lo que se tiene a la mano porque no se tiene una idea de qué cosa se va a hacer, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú. Mira, estuve revisando y quiero darle la información a todos los amigos que desde que se creó el Ministerio del Interior en el año 1968, hace como 60 años atrás, ¿no? 57 creo para ser más exactos, ¿no? Hemos tenido la friolera de 78 ministros del Interior. O sea, 78 ministros. Increíble. Si los ponemos a todos en promedio, dicen las estadísticas, que cada ministro tuvo el ministerio durante 8.8 meses. Nada. Ojo, pero ojo, esto no es todo. Si nosotros agarramos y sacamos esta media desde el 2001 hasta el 2024, 2025, en estos últimos 25, 24 años, hemos tenido muchos ministros del Interior, ¿no? 46 o 47 de todos esos 78, que significa que en estos últimos 24 años nuestros ministros solamente han durado 6.8 meses. Pero ya para rematarla, Sergio, ya para rematarla, en los últimos 10 años hemos tenido tantos ministros que la permanencia de los ministros es de 4.3 meses. O sea, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Avanzamos en años y retrocedemos en todo lo demás. Pero claro, o sea, es una locura. ¿Qué ministro puede hacer un programa, un plan, una estrategia en 4.3 meses para poder avanzar? El ministro que viene va a hacer otra vez su plan, su estrategia, y a los 4.3 meses, antes de que termine de hacerla, se va. Mientras tanto, todo se le viene encima y no tiene forma de empatar con la población. Entonces, esto de aquí debe de llamar a una reflexión, sobre todo de madurez, ¿no? Es decir, ¿qué hay de nuestra clase política, ¿no? Y hemos estado conversando nosotros hace un rato de lo que pasa con nuestra clase política, que no puede acertar en algo tan importante, y sobre todo que la población del Perú lo tiene, como en todas partes del mundo. La seguridad de las personas, que ahora se llama seguridad ciudadana, es fundamental. Entonces, y no hay una visión de cómo hacer las cosas bien. Entonces, eso es sumamente preocupante. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que estuve revisando de toda esta cantidad de ministros, resulta de que casi la mitad de ministros han sido militares y policías. Claro. Y la otra mitad han sido abogados. Y no, un poquito han sido administradores o políticos. Por ahí hemos tenido al ministro del Amor, por ejemplo, que fue, ese creo que fue Mariano, ¿no? Y después ha habido pues Rospigliosi y algunos otros ministros que no han sido, pero que tampoco ha dado pie con bola, ¿no?
todos estos ministros que han sido de los últimos de este siglo, ¿no? Que han sido pues Gino Costa, Basombrío, que son los solucionadores del papel, porque en el papel ellos solucionan todo, pero cuando se les ha dado La potestad. la oportunidad de hacerlo, lo único que han hecho es hacer que las cosas vayan peor. Bueno, se han unido a las estadísticas mediocres de un Ministerio de Interior que nunca ha funcionado. Así es. ¿No? O sea, ¿Con esas cifras? lo que tenemos que hacer, creo yo, Sergio, es mirar que ningún ministro va a solucionar el problema, ningún ministro, si no tenemos en cuanto al interior, ¿no es cierto? Sí, claro. Si no tenemos una policía sumamente profesional y técnica que no responda a las presiones políticas, sino que se dedique a darle seguridad a los ciudadanos. O sea, lo que tiene que hacer el Estado es crear, como nosotros estábamos diciendo y lo habíamos comentado el otro día, de esta experiencia japonesa, por ejemplo, ¿no? De hacer la policía comunitaria, y habíamos cercana. dicho que regrese la Guardia Civil para que vuelva a ser cercana, ¿no? Y que se cree una policía de la investigación criminal, ¿no? Una policía científica de investigación criminal, para que las policías cumplan sus roles más allá de que haya ministros o no haya ministros, que se queden 1 mes, 2 meses o 3 meses, para que los planes y estrategias de seguridad ciudadana no tengan ni pasen por el control político, sino solamente por la parte técnica y profesional. Y eso significa una policía estructurada de tal manera que pueda responder a los intereses de la ciudadanía con programas técnicos que vayan más allá de la eventualidad política o de cambios de gobierno o de los propios directores o comandantes, como le llaman ahora, generales de la policía, sino que se siga una estrategia para que pueda combatirse eficazmente al crimen. Y eso es lo que falta y nadie se ha puesto a hacerlo. Totalmente. Porque lo que se hizo con una mano se deshizo con la otra. Terrible y complicado, ¿no? Sí, lamentablemente tú has descrito una realidad que la sufrimos y que lamentablemente lo que está sufriendo el país, esta ola de delincuencia que se ha gestado no en un año, no en un gobierno, sino durante mucho tiempo, y un poco el programa va a abarcar esa historia de criminalidad. Yo creo que es justamente porque los que han debido hacer su trabajo hace mucho tiempo es como la figura de los dibujos animados, ¿no? Es levantar alfombra, poner la cochinadita abajo y tapar, ¿no? Y durante tanto tiempo han tapado y claro, llegó un momento en que explosionó y está toda la basura ahí, ya no abajo de una alfombra, sino expuesta en cada esquina, ¿no? Es un poco lo que ha pasado. Totalmente. O sea, hay una falta que hablábamos nosotros de identificación con las necesidades de la población, ¿no es cierto? Ahora, tú has tocado un tema interesante, ¿no? Es un ministerio creado en 1968. Y debe tener casi la misma estructura, debe tener algunos viceministerios más, pero la idea de ese Ministerio del Interior es de hace más de 60 años. Alrededor de 60 años. Claro. Y si uno se pone a ver una empresa, hablando un parangón, ¿no? De hace 60 años, yo estoy seguro que sus finalidades, su estructura, su capacitación, la capacitación de los gerentes, de los que llevaron y que han subsistido, ¿no? Una empresa que se creó de repente en esa época, al día de hoy, pues debe haber cambiado muchísimo en muchísimas cosas, se ha profesionalizado, se ha vuelto, la tecnología ha sido parte de su integración año a año, en fin, pero nosotros no movemos lo mismo en el Estado. No. Y entonces ahí hay una referencia clara de que no estamos avanzando como corresponde al mundo actual también, ¿no? Claro, porque la delincuencia avanza a un ritmo que sí acoge a todo lo que es la tecnología, ¿no? O sea, y nuestra policía se ha quedado estancada en los mismos modos, en las mismas estructuras, en las mismas capacidades que hace 60 años. Hace 15 años yo iba a una comisaría y todavía estaban con máquina de escribir, por ejemplo, ¿no? Claro, Recién claro. las computadoras han entrado, recién. Y que estén integradas y que estén pues en red va a ser difícil, ¿no? O sea, que se logre con los pocos presupuestos que se le da a la seguridad ciudadana. Entonces, hay todo un proceso que debe de ir de la mano con la tecnología. Por supuesto. Pero y ahí la falla es de los gobernantes. Claro.
O sea, Sí, sí. los problemas son de los gobernantes, ¿no? Entonces, pero ahora todo el mundo se le quiere echar la culpa, de verdad, y esto es cierto. No, los extranjeros que han venido, no, todos los malos es el Tren de Aragua, que son... Pero, Sergio, nosotros nos venimos enfrentando a los bandoleros internacionales, a las bandas internacionales, desde hace 500 años, Sergio. Muy interesante ese No, dato, ¿no? 500 años, es decir, cuando el virreinato recién empezaba, en 1579, cerca de hace 500 años, vino a nuestras costas el famoso pirata Francis Drake. Drake. Así es, fue el primer pirata que nos visitó y asoló por ahí y mira, pero no desembarcó y no hizo tanta cosa porque había una escuadra española que estaba muy alerta y también había el ejército español que estaba en el virreinato, también estaba muy alerta. Entonces los ahuyentó. La prevención al estilo de ese tiempo, pero funcionó. Y durante 100 años posteriores, entre 1579 a casi 1700, nos han visitado varios. Hubo uno que se quedó como 3 meses, incluso murió pero estuvo 3 meses, pero ninguno logró, por ejemplo, llegar a Lima. Pero esa cantidad o sea, mejor dicho, ese enfrentamiento con estas corsarios y piratas extranjeros fue una de las causas que se construyera la famosa muralla que Lima sea una ciudad murallada, ¿no? O sea, un método de defensa. Nunca se usó en contra porque no llegaron a venir, pero ya los peruanos tenemos que tener experiencia de que los extranjeros siempre son codiciosos de lo que nosotros tenemos. Bueno, siempre hablamos de que Perú es un país rico. Exacto. Rico en diferentes ámbitos, y la riqueza trae ojos, digamos, vivaraces que quieren aprovecharse de esa riqueza, y que hoy día los peruanos hemos salido, somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Y hay muchísima prosperidad en general. Y tuvimos en algún momento, después de la salida del gobierno de Alan García, un Estado que caminaba hacia una prosperidad añorada por muchos años. Hoy estamos un poco estancados, pero esa prosperidad ha traído lamentablemente también gente que quiere aprovecharse, ¿no? No, claro, de los empresarios, de claro, los microempresarios. Pero y ese es el otro tema, es la informalidad generada en el Perú, ¿no? Ha hecho que, pues, muchos de estos delincuentes hoy en día, dándose cuenta de que hay mucha informalidad, van a atacar a los informales, Sí, claro. a quienes extorsionan, a quienes secuestran, a quienes le ponen las bombas, la granada y todo lo demás, es a los informales. Sí, claro. A raíz de este incendio que hubo hasta pocas semanas en Barrios Altos ha salido todo un tema de cuántos establecimientos clandestinos hay y que son acechados por bandas de delincuentes. Es un submundo que uno pasa por Barrios Altos, mi familia pasa ahí de vez en cuando para visitar a las Carmelitas. Uno ni se entera que hay un submundo criminal ahí. Exacto. De todo tipo y millonario, porque hay además unos edificios gigantes y nada descarta de que este incendio haya sido hecho por estos extorsionadores. Bueno, salió las noticias, sí, sí. Ojo, o sea, hay todo. Por eso, no perdamos el norte de cómo es que se ha manejado la informalidad y cómo se maneja la delincuencia en medio de esta informalidad y cómo se aprovecha. A quienes acecharon no hace muchos meses era a los conductores de las líneas de buses, ¿no? La mayoría de estas líneas de buses son informales. Son informales. ¿No es cierto? El transporte es informal. Claro, el transporte peruano es informal, infortunadamente. Y entonces, ¿a quiénes los acechaban más? Es a ellos porque como viven fuera del mundo formal, no tienen sus ahorros en los bancos, ni los tienen bancarizados, ni nada. Son los que tienen debajo el colchón. Entonces, ahí es donde van la delincuencia porque saben cómo atacar. Entonces dicen, los extorsionamos, nos pagan porque van a tener temor de ir a la policía a declarar. Y a eso ha ido caminando tanto que ya se ha desbordado y eso ha saltado últimamente porque los extorsionadores no son extorsionadores que solamente vienen en el extranjero.
porque la criminalidad en el Perú no ha empezado hoy día, No. ni ha empezado hace 10 años, ni 20 años. Queremos hacer un pequeño repaso, Sergio, aparte del tren de Aragua Corsario que tuvimos hace 500 años, que fueron todos estos piratas y filibusteros. Enviados ingleses. Así es, ¿no? Y hay que reconocer que al terminarse el virreinato, el Perú republicano entró en un proceso de caos que rompió lo que era la seguridad que existía en el virreinato. Y toda la estructura hizo que apareciera mucho bandolerismo. O sea, en los primeros años de la República apareció el bandolerismo porque no había una policía, no se había formado verdaderamente una policía, y recién es en la época de Castilla que se forma la gendarmería, y la Guardia Civil se forma recién en 1873, es decir, 50 años después de la República, de que se inicia la República. Entonces, en ese tiempo hubo mucha delincuencia. Y nadie la controlaba. Y nadie la controlaba, ¿no? Entonces, hay una serie de delincuentes que por ahí hemos encontrado y se lo queremos mencionar, ¿no? O sea, la desatención del Estado nace con el mismo Estado aquí. Exactamente, ¿no? Por Qué eso lamentable escuchar eso. es que el proceso de independencia es un proceso inacabado. Nosotros no hemos terminado de independizarnos. ¿Inacabado o fallido, Augusto? No, inacabado, inacabado. Yo soy un optimista, yo creo que es un proceso que si las mentes más lúcidas del Perú, y eso sí también tiene que hacerse hincapié, porque existen mentes lúcidas en el Perú, si las mentes más lúcidas del Perú toman conciencia de que ellos tienen que poner su grano de arena, poner la cara y salir al frente, yo creo que este proceso se puede culminar. Tenemos que hacer que este proceso culmine. Yo no creo que hay que formar una segunda república, yo creo que hay que terminar de fundar la primera república. Y esto significa que tenemos que terminar de hacer lo que nuestros padres independentistas quisieron hacer. Un país unido, un país firme y feliz por la unión, un país que se siente identificado con sus raíces mestizas, porque nosotros no somos ni los incas que estuvieron antes del virreinato, ni somos los españoles que vinieron, somos otros totalmente distintos que gracias a Dios somos mestizos y nos sentimos muy peruanos, que es la famosa peruanidad. Pero ese proceso tiene que darse paso a las mentes más lúcidas para que puedan tener ellos la posibilidad de enseñarnos a todos los peruanos. Yo estoy ávido de sentir de que venga alguien con esa lucidez y esa claridad y nos enseñe que ese es el camino por el cual tenemos que discurrir. Los peruanos estamos ávidos de encontrar líderes, no un líder, no un mesías, sino líderes en todos los campos que nos empujen hacia ese proceso que es el proceso de progreso. Los pueblos que han desarrollado y que han logrado salir de su desarrollo rápido o en una forma secuencial y sostenida son aquellos que se han logrado identificarse con sus propias raíces. Los tigres asiáticos, por ejemplo, claro. Corea ha logrado identificarse con sus raíces, Singapur ha logrado identificarse, Tailandia, y todos ellos han logrado identificarse con sus raíces, que son absolutamente mestizas, porque ellos no son ni absolutamente de una forma ni absolutamente de la otra, sino que han encontrado su camino propio. Ese es el que nosotros tenemos que encontrar, más allá de las confrontaciones. No un país confrontado, sino un país que enfrenta juntos los problemas del subdesarrollo. Los problemas del subdesarrollo que nos afectan a todos, como por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Entonces, hay un anhelo. Yo creo que es un anhelo de encontrar el camino que se perdió muy rápido al inicio del proceso independentista. Porque el proceso independentista fue un gran proyecto nacional. Quizás el primer proyecto nacional del Perú fue la independencia. Pero la independencia tiene que ir, porque somos independientes y somos verdaderamente libres cuando tengamos conocimiento. Solo el conocimiento nos hace verdaderamente libres. Y entonces tenemos que darle conocimiento pues a la cantidad de millones de peruanos que están ávidos de conocimiento, pero tienen una serie de falencias porque nuestro sistema educativo también es un sistema que no ha caminado, es un sistema que ha fallado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero ¿se pueden hacer en simultáneo? Sí, pero tiene que ser parte de una estrategia que tiene que caminar. Yo creo que ahí el tema de la seguridad ciudadana que nos aboca, que nos convoca ahora a todos consternados por
por el tema de la falta de seguridad ciudadana, debe de orientarnos a conocer mejor cuáles son nuestras raíces de nuestra propia criminalidad. Yo creo que una de las formas de poder enfrentar es qué tanta criminalidad ha existido en el Perú, qué tanta bandolerismo, qué tantos hemos sido un país que ha enfrentado sus propios miedos y demonios con las cosas que han sucedido. Cerquita, una de las cosas terribles que nos ha sucedido a nosotros, que fue una criminalidad sanguinaria, brutal, mortífera, que no solamente buscaba destruir a los peruanos y la seguridad, sino destruir las bases mismas de la nación peruana, fue Sendero Luminoso. Y lo pudimos derrotar, Sergio. O sea, fuimos capaces de derrotar al movimiento sanguinario que causó muerte y destrucción más terrible que ha tenido el Perú y probablemente de América, y uno de los más duros del mundo, sí. del mundo, ¿no? Sí, claro. Pero dejó mucha secuela, Sergio. Dejó una secuela de violencia, Sí, claro. ¿no? Sendero Luminoso eran los guardaespaldas, eran los chalecos de los narcotraficantes. Sí, y claro. ellos permitieron que el narcotráfico entre acá, ¿no? Ellos también fueron los chalecos de toda la ilegalidad. Los mineros ilegales entraron y comenzaron a entrar en sus raíces y a enraizarse en el Perú en la época que Sendero Luminoso comenzó a sacar a la gente de sus pueblos y que la gente tuvo que irse a buscar cómo ganarse la vida. Y entonces la minería ilegal que hoy campea, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar del contrabando? ¿Y qué vamos a hablar de la trata de personas? ¿Y qué vamos a hablar del tráfico de tierras? Si no es que esto se enraizó tremendamente por causa del terrorismo. Hoy día nos hemos olvidado del terrorismo. Nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado del terrorismo, como los peruanos después se olvidaron que tuvimos una guerra con Chile, Sí, claro. ¿no? Entonces eso es terrible. Nos hemos olvidado una época, hace no mucho, hubo una ola de secuestros, pero los peores secuestradores fueron los de MRTA. Sí, claro. Y ¿No? hay varios casos terribles de personas que entraron pesando 80 kilos a esas llamadas cárceles de pueblo, que eran unos huecos miserables, que parecían, Dios mío, algo que donde no deberías tener ni siquiera un animal ahí. Ahí estuvieron varios que terminaron muriendo. Sí, claro. ¿No? O sea, ese tal Polay, que también es un criminal de la peor calaña, ¿no? Y que encima ahora quiere salir libre, Sí. ¿no? Ese tipo es porque ese es el jefe de la banda. Como el Sí. otro era el jefe de la otra banda, ese es el jefe de la banda. Y ese también debería de terminar sus días en la cárcel, ¿no? Porque hizo mucho daño, porque dañaron los principios éticos y morales de la nación peruana. De la nación. Y la ola que tenemos ahora, esta ola que tenemos ahora, es que no pareciera que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quién es el que le puso una bala en la cabeza a Marilena Moyano y le metió una dinamita y la hizo explotar en pedazos? Gente con la que ahora son los padres putativos de lo que ahora ponen las dinamitas o las granadas en los colegios públicos o los colegios privados, y no importándoles que pase nada. Entonces, hay que saber, por eso es que nosotros decimos, qué mejor que tener un grupo especial de inteligencia al estilo que se hizo, y hay que reconocer acá, como lo conversábamos hace un rato, que ese grupo especial de inteligencia se formó en el último tramo del primer gobierno de Alan García, pero lo formó el gobierno de Alan García, ¿no? O sea, hay que saber que ha habido presidentes capaces, aparte de sus grandes errores, uno de los peores, de los gobiernos más desastrosos que tuvo el Perú fue el primer gobierno de Alan García, sin ninguna duda, pero no todo fue malo. Entonces, hay que tomar las cosas buenas y con un cernidor dejarlas, porque esas cosas pueden funcionar y funcionaron. Si funcionaron en un momento, funcionan en el otro. Pero para eso tienes que tener una policía técnica y científica, que no se deje amilanar por el poder político. ¿Qué gobierno? Mira, lo del GEIN para la criminalidad no lo pedimos desde ahora, lo pedimos desde hace tiempo. Sí, es ¿Qué verdad. gobierno lo ha implementado? Nadie. Ninguno, porque tienen miedo de que una policía técnica y científica no siga los dictados de los políticos. Porque eso es verdad, ¿no? Y esa es una de las cosas, uno de los grandes males que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Tú tienes ahí un comentario del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, cuando ya mayor,
Ya después que fue presidente, le preguntaron algunas cosas. Sergio, por favor, yo creo que eso que lo que tú me comentaste es muy importante. Sí, hay una entrevista poco tiempo antes de morir el Taita, ¿no? Cáceres, ya viejo, reposado, después de haber podido analizar muchas cosas, después de haber vivido con Castilla sus primeros momentos militares, haber pasado por la guerra con Chile, haber visto morir a su familia, a su hermano, a sus amigos, en plena batalla, después ser presidente, sentir, después de ser héroe y mariscal, el repudio de la población ¿no? con Piérola, en fin, toda una vida muy interesante y muy rica, y él al final de sus vidas le hacen una entrevista famosa donde y le preguntan, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales creía él que se había perdido la guerra, ¿no? Del Pacífico, ¿no? Y él dice una cosa interesantísima, dice, había patriotismo, había entusiasmo generoso, había valor y virtudes militares en nuestros soldados y nuestros oficiales, pero también hubo mucha traición en los sectores pudientes. Y después sigue. Hubo demasiados generales cuyos conocimientos y aptitudes no pudieron destacarse en la contienda por la falta de disposición de un comando totalmente politizado. Justamente lo que tú decías, ¿no? Es decir, que él ya era uno de los generales, coroneles en la época, pero hubo poderes arriba, politizados, que no dejaron que ese patriotismo triunfe. Y eso es muy mezquino y es muy terrible que él lo reconozca después de haber vivido lo que vivió. Y finalmente, la desunión, el desatino y la ambición política y la carencia de identidad fueron los grandes problemas que tuvo, no el ejército peruano, sino todo el Perú, ahí estaban metidos todos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos y todos, lamentablemente, en esa bolsa de, yo sé que todos no hicieron algo malo, pero digo, como reflexión es muy duro, pero también es muy cierto, y han pasado más de 100 años, y si le preguntamos hoy día a un Cáceres o a cualquier otro personaje público, y por qué no derrotamos a la delincuencia, y porque hay comandos, ¿no? Totalmente politizados, hay desunión, no hay identidad nacional, o sea, volvemos a lo mismo. Casi, no, claro, ¿no? lo firmamos para hoy día, ¿no? O sea, lo mismo que está sucediendo ahora, los intereses personales, particulares, la ambición personal, ¿no? La falta de unión basado en eso precisamente, y la falta de identidad de los peruanos con sus propios problemas, hacen que el Perú vaya fracasando. O sea, este proceso de independizarnos, de terminar de hacer el proceso de independencia, va de fracaso en fracaso precisamente por eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer que se termine es este paso y paso de fracaso en fracaso. No funcionan las élites limeñas, no funcionan las élites provincianas, no funcionan las masas limeñas, no funcionan las masas provincianas, no funciona el Perú. O sea, está trabado, nuestro país está trabado, está como encerrado en un círculo vicioso que no nos permite ver más allá de nuestras narices. Entonces, escucho hablar a gente que hoy día dice, sí, la policía ahora tiene que irse, tiene que incorporarse al Ministerio de Defensa, que tiene que desaparecer, ¿no? O sea, con una falta de desconocimiento, personas que tienen alguna capacidad, ¿no? Una capacidad, pero porque dicen los problemas son tan grandes que, o sea, que para darle un remedio que va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se tienen que hacer profundas reformas en el proceso policiaco, se tienen que hacer profundas reformas en el proceso, en el sistema judicial y en el sistema político, también tenemos que aspirar a que los mejores entren a gobernar, ¿no es cierto? Y eso significa crear un camino en la cual la política deje de lado a los mediocres y convoque a los más capaces. Ese de ahí es un punto que no hemos logrado
pasar la valla, ¿no? Bueno, Dice, una verdadera reforma del Estado sería eso. sí, claro. O sea, no hay que reformar tanto ministerio. No hay que... sí, seguramente algunos dirán, bueno, hay que reducir ministerios. Bueno, pero eso, no. Pero una real reforma del Estado sería convocar a los mejores. Sí, Y que el Estado pague bien. sí, claro. Porque si hay una persona capaz y que le dices que vaya a trabajar a una empresa privada porque va a ganar su sueldo, va a ganar de las ganancias, va a tener un seguro completo, le van a pagar seguro privado y así una serie de beneficios, vacaciones, en fin, y va a tener la tranquilidad de que cada vez que firme un papel no se va a ir a la cárcel, si hace las cosas correctamente. Bueno, si tú lo trasladas y haces así, vas al Estado y pagan mal, no pagan aguinaldos, te pueden despedir por cualquier tontería, no hay estabilidad, no pagan seguro y para colmo, si haces algo bien, también alguien puede decir que estás haciendo algo mal y te vas a la cárcel. Nadie quiere ser funcionario público. Claro, se ha estigmatizado al funcionario público, Sí. ¿no es cierto? Y se ha estigmatizado al funcionario público porque ahora hay una serie de mandos de medios para abajo que se han atrincherado en la función pública. Entran y han creado los CAS perpetuos. Los nombramientos son para todos ellos y nadie los puede sacar. Y esto yo lo he vivido, Sergio. Sí, claro. Yo lo he vivido. Tenía una serie de cantidad de personal nombrado dentro de la municipalidad que eran intocables, ¿no? Se iban a la una y no pasaba nada. Entonces tenías un lastre como de 300 personas que con esas no podías contar, con sus contadas excepciones. Y después se han creado ahora el CAS permanente. Entonces tienes nuevos nombrados, gente que si quiere trabaja y si no quiere no trabaja. Entonces la meritocracia tiene que ir para todos, para los mandos medios hacia abajo y para los mandos medios hacia arriba. O sea, por todos lados tiene que ir la meritocracia. Claro. Y como tú dices, no podemos nosotros esperar que venga pues un rico que diga yo quiero gobernar y ya no voy a cobrar porque yo no necesito. No, lo que no queremos es que vengan esas élites que desprecian al resto porque tienen mucho. Queremos que vengan élites intelectuales. Mira, en Estados Unidos los gobernantes pasan por las mejores universidades de Estados Unidos. Columbia, Yale, Harvard, Sí, claro. Stanford, ¿no? O sea, pasan por las mejores universidades y esos hacen la carrera política. Pero además, después de tener grados y méritos de estudiante, pasan por un filtro político en su trayectoria. Acá estamos al revés. Acá pedimos políticos nuevos que aparezcan debajo de la tierra porque alguien regó una planta mañana. Claro. No. Y no importa si sea bueno o malo, pero es nuevo. Claro. ¿No es cierto? O sea, Eso claro, y es. esto lo vamos a probar. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos pensar que van a ser un político de pronto nuevo, no uno, porque además necesitamos bastantes cientos, ¿no? Varios miles. Varios miles, sino, ¿no? Porque ahí, claro, no todos todos van a ser presidentes, pero necesitas presidentes, congresistas, senadores, jueces, fiscales, policías, comandantes, oficiales, suboficiales, Fiscales, burocracia, gobernadores, alcaldes, gerentes, viceministros, directores, o sea, es decir, y de todas las carreras, porque necesitas contadores, abogados, comunicadores, arquitectos, ingenieros para hacer las obras, en fin. O sea, y de pronto queremos que nazca una generación así de la nada y que todos sean capaces. Si nadie ha demostrado su capacidad en la función pública, ¿cómo? Es una locura. O sea, perdón, pero cualquier persona que nos ve y que nos escucha dirá, oye, sí, pues tienes razón, obvio. No, Y claro. no hemos inventado nada, es y simplemente después reflexionar. tú quieres contratar y dices, bueno, voy a contratar porque quiero este arquitecto es buenísimo. ¿Puede ser gerente? No, porque no tiene nunca ha estado en la función pública. Claro. O sea, entonces el hombre dice, no, muchas gracias, pero no. Gracias. Entonces, la verdad es que tenemos mal estructurado el Estado. Sí, mal. Mal estructurado el Estado porque no hay mérito para que las personas más capaces se acerquen al Estado y vean el Estado como una forma de ser parte de esa identidad que nosotros queremos, un win-win. Gana el Estado,
Y yo también, como tú dices, tengo tranquilidad, ¿no? Porque no voy a entrar y no me van a sacar mañana porque viene el otro gobernante y no le gusta mi cara y me votan. Que es muy distinto a tener una estabilidad, ¿cómo se llama? Perenne, ¿no? Permanente, Que ¿no? yo no he dicho eso, ¿eh? No, o sea, al Claro, contrario. claro. No, 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 no. Pero que haya pues una responsabilidad mutua, ¿no? La empresa, el Estado, que se responsabilice por mi persona, por mi profesión, porque lo he invertido en una maestría, etcétera. Y también yo me hago responsable de mis actos. Claramente, pero ni es para toda la vida, ni puedo estar dando tumbos cada 2 meses en cada lugar, ¿no? Claro, y ese es un problema del Estado. Salvo algunas otras cosas que ya lo hemos dicho. Salvo el Banco Central de Reserva, salvo el MEF, que el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los diplomáticos que tienen su propia carrera. Y la carrera diplomática, ¿no? Después. A ver, por ejemplo, Augusto, ¿quiénes son las personas que componen el INPE? No son policías, son personas civiles que ingresan a una institución y ¿de dónde se capacitaron para cuidar cárceles? No, claro, han creado un Instituto Nacional Penitenciario que lo maneja ¿quién? El Ministerio de Justicia. ¿Y quiénes manejan el Ministerio de Justicia? Claro, ¿y quiénes enseñan ahí? ¿Cuántos cero? O sea, es una locura. Al final, ¿cómo no vamos a terminar infiltrado? A ver, si yo fuera miembro de una banda criminal, del primer lugar que tengo que agarrar, porque si me agarran, entonces infiltro en el INPE para que después me sirva. No, pero si las cárceles son cuarteles generales de los delincuentes. Totalmente. Y eso ya lo sabemos porque no tenemos una institución penitenciaria que responda a la calidad profesional y a las necesidades actuales. Por eso es que habíamos propuesto nosotros que se cree una Guardia Nacional Penitenciaria, que en este momento depende de las Fuerzas Armadas porque necesitamos orden y disciplina y también profesionalismo. Porque si algunas instituciones en el Perú, salvo el MEF y salvo el Banco Central de Reserva y la carrera diplomática, las otras instituciones que demuestran su profesionalismo, aunque son maltratadas permanentemente, son las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Y la policía? Sí, la policía tiene sus problemas, pero las Fuerzas Armadas son instituciones sólidas, que han demostrado una estructura, que tienen un procedimiento, que tienen una profesionalización, que tienen militares que han sido formados para los conflictos, pero también para solucionar problemas. Sí, claro. Para ser coronel o para ser general, te pasas estudiando toda tu vida. O sea, son personas capacitadas en lo suyo. Y dentro de las armas hay especializaciones. Pero son ¿quién puede dudar que un general o un almirante está capacitado? Por lo menos para llegar a general o coronel, por lo menos necesitan 2 maestrías. Exacto, ¿no? Entonces ellos en lo suyo, ¿no? En lo suyo, sí. ¿no? Pero el tema es que básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que los más capaces vengan a nuestro Estado, y el Estado, por eso que tiene que haber un cambio estructural muy profundo en el Estado para tener a los mejores. Porque siempre al final de cuentas las decisiones las toman las personas, no las toman las instituciones. Dice, no, pero ¿quién toma la decisión? Es una persona. Sí, y si la persona aplica mal la norma, el reglamento, lo aplica porque no lo sabe o porque lo quiere aplicar mal, va a salir mal la cosa. Sí, por supuesto. Sí. O sea, es decir, hacer fuertes las instituciones, pero a través de las personas. Pero claro, por supuesto, porque las instituciones son entes vivos. Sí, no son murallas. Claro, y no es una inteligencia artificial que sale el robot, atención, pase para acá, no, sí, vamos a ir por la ley número tanto. No, son personas las que toman las decisiones. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros es tener a los mejores profesionales de nuestras mejores universidades que tengan la capacidad de poder entrar a hacer carrera en todos los ámbitos del Estado. Y ese tiene que ser una preocupación fundamental. Uno de los grandes errores que se hizo es limitar los sueldos de los funcionarios públicos para que queden congelados, no sé con qué propósito. Eso fue terrible. Ese fue un error garrafal y fue un error de Alan García. O sea, bueno, tomó una decisión política basada en una época de despilfarro público muy evidente de Toledo. O sea, tenía una motivación política. Pero creo que se equivocó porque al final terminó de alejar a esa
grupo tecnocrático A los que, técnicos, a los que técnicos. habían venido de la época de Fujimori, que se habían quedado en la época de Toledo y que fueron un poco los que empujaron el país esos primeros, desde la Constitución del 93 y la reforma que hizo Fujimori, esos 10 años o 12, 13 años, empujaron el Estado hacia un punto de llevarlo a un mejor puerto y mucha gente se terminó yendo y saliendo y no ha vuelto. No, Sí, no ha claro, vuelto. no ha vuelto. Y el Estado está en un estado absolutamente pues, precario. ¿No? O sea, nosotros no tenemos. Y eso lo verificamos ahora porque si miramos los ministros de los últimos del último gobierno de Castillo y el de Boluarte, pues son para, Dios mío, dan pena, ¿no? O sea, si los ministros dan pena, imagínate que serán los viceministros y que serán los directores y todo lo demás. Lastimosamente porque no son personas de carrera, porque los ponen, el ministro que viene pone sus viceministros, pone sus directores y después cuando se va también los sacan a todos y total, es un descalabro. Es un descalabro, no tiene camino. Entonces, hay que ver que ahí hay un punto importante y por eso es que es importante saber que los males del Perú tienen un tiempo y tienen un tiempo largo que debemos nosotros reconocer. Hoy día nomás tenemos bandas organizadas, hoy día nomás tenemos delincuentes pues que asolan el Perú y nos... No, Sergio, lo tenemos desde hace mucho tiempo atrás. Tú ya ¿no? relataste, ¿no? Sí, claro. Desde la llegada de los españoles, ¿no? ¿No? Y después en la primera parte de la República también hubieron bandoleros famosos, ¿no? Y vamos a repasar un A poco. ver, por favor. Vamos a repasar un poco algunos de los tristemente célebres. En otros momentos hacemos efemérides de héroes. Hoy día vamos a hablar de tristemente célebres, casi todos. Pero para recordar que... Y recordar también que, y gracias a Dios en ese sentido, la justicia no solo es divina, sino también terrenal. La gran mayoría de estos terminó o está en las cárceles o terminó su vida mal. Y eso es una lección también para los criminales de que pareciera que nos van ganando, pero ellos van a perder. Sí, claro, Todos, definitivamente. Todos van a perder. No Todos sea- van a terminar o muertos o Sí, encarcelados o pagando sus cuentas en esta vida. En esta vida, así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, entonces vamos con el primero, que es uno muy antiguo, no tiene foto porque en esa No, época no había... además es una pintura de Pancho Fierro, así que Además, es así es. bien antiguo. Pero León Escobar, el bandido de la sierra. Claro. El negro Escobar le decían, ¿no? Y además que hay referencias históricas muy interesantes que relatan su ferocidad. Sí, Su ferocidad, ¿no? Tremendo el negro Escobar que atacaba los caminos y bueno, asoló el Perú entre 1830 y 1840, ¿no? O sea, por ahí hace casi 200 años. En ¿no? una época que no había, como tú bien has relatado, policía. En esa época ni siquiera había policía. No, ¿no? ahí lo agarraron y lo ejecutaron. De frente. Y así, ya se acabó, caracho. Muchos quisieran volver a esa época, ¿no? Sí. Pero todo tiene, no todo tiempo pasado fue mejor. No. No todo tiempo pasado. No, se podrían cometer injusticias. Claro, no con podemos emular a Manrique. No, por supuesto que no. Bueno, ya después nos trasladamos a una época un poco más moderna donde ya hemos podido conseguir algunos retratos de algunos de estos. Y yo no lo conocía, la verdad. El monstruo de los Andes, Pedro López. Yo no lo ubicaba. Yo lo recuerdo vagamente, pero no era... O sea, pero sí, así, pero era terrible ¿no? Tú tienes ahí los datos, Sergio, échale los datos porque este mató, pero a diestra y siniestra, ¿no? Este era un asesino serial. Es uno de los asesinos seriales del Perú. Sí, este tipo, estuvo también en el 70 y 80, confesó haber asesinado a más de 300 niños y jóvenes en 3 países, Perú, Colombia y Ecuador. Interesante, el Tren de Aragua no son los primeros que vinieron a malograr nuestra sociedad, ¿no? Este tipo vino y fue encarcelado en Ecuador, de ahí trasladado a Colombia y de ahí se le perdió el rastro. No se sabe muy bien. No sabemos en qué nadie quedó. sabe en qué quedó Sí. y se ha desaparecido. Sí.
Sería lamentable que haya seguido, porque estos tipos no cambian, ¿no? No. Hubo hace poco un general que estuvo, un coronel o general, no recuerdo, que estuvo combatiendo la delincuencia y siempre salía en televisión y decía, los irrecuperables. Este es un irrecuperable. Sí, Totalmente. claro, ¿no? ¿No? Este sí me acuerdo. Me acuerdo haber de chico haber escuchado de él, ¿no? El Loco Perochena. El Loco Perochena. ¿No? Conocido. Operó entre los 80 y los 90, ¿no? Ha pasado casi 30 años en prisión, ¿no? Ya fue liberado, ¿no? Ya salió. Sí, y volvió a delinquir. Y fue capturado de nuevo en el 2010, después de haber sido... Es otro irrecuperable. Otro irrecuperable, ¿no? tremendamente. Otro irrecuperable. El famoso Loco Perochena, tristemente célebre también, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí, Sergio? Bueno, sí, yo lo recuerdo bien porque las crónicas policiales ya en esa época yo las leía. El Negro Canebo, ¿no? El negro famoso Juan Canebo. Aguilar Camacho, ¿no? Él ya es de los 90, pues yo ya en los 90 tenía un poco más de noción de las cosas que pasaban en mi país. Y este tipo convivió con dos bandas que después vamos a ver que fueron los Injertos y los Destructores, pero se destacó porque se escapó de Maranguita desde muy joven, fue muy avesado delincuente y ha sido varias veces atrapado y encarcelado, ¿no? Que un poco habla también de esto de que los atrapan varias veces de O sea, toda esta entran reforma. y salen, la famosa puerta giratoria. Claro, esta famosa reforma que tanto exigimos. Hace poco escuché al doctor Abanto también que decía, ¿no? No puede haber un exitoso camino contra la criminalidad si es que no reformamos la Fiscalía y el Poder Judicial, como ya tú también lo has mencionado innumerables veces. Es indispensable, ¿no? O sea, es indispensable. Este tuvo su serie. No, sí, claro, este es un famoso rififí de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Sí, entre los 40 y el 60. Claro, Luis de Unián Dulanto, Tatán. Alias Tatán. Yo me acuerdo de él porque hubo una serie en televisión, claro. Tatán, ¿no? Sí. También fue un tipo que robaba a mano armada, asaltante de empresas, homicida. Pero andaba con su bien entrenado. Andaba muy bien vestido, un tipo a lo dandy, ¿no? Ahí lo vemos incluso con su corbata, muy bien vestido, ¿no? Sí, le pusieron Tatán porque dice que cuando era chiquito pronunciaba mal Tarzán, entonces decía Tatán, y de ahí se quedó con Tatán. Mira, ¿no? mira. Bueno, debe haber sido el genocida y criminal más grande del Perú. Y uno de los más grandes en la historia. ¿No? Sí, sí. Felizmente fue encarcelado, fue derrotado, no solamente como criminal, sino ideológicamente, porque él tenía no solamente un proyecto criminal, sino un proyecto político, ¿no? De tomar el poder. Y felizmente lo derrotamos y creo que esta es una de las banderas más importantes a la cual nos tenemos que aferrar para derrotar la delincuencia que nos está acechando. Así es, ¿no? O sea, ¿cómo se hizo en ese tiempo para derrotar a estos criminales? Es con inteligencia, con esas armas de ese tiempo ahora mejoradas, ¿no es cierto? Porque ahora puedes poner un dron, puedes hacer, o sea, un montón de cosas que en ese tiempo eran impensadas. Yo recuerdo la famosa documental que hicieron del GEIN. Contaban, ¿no? Que la primera reunión que tuvieron ahí tenían un escritorio, 2 sillas y una radio. O sea, contaba Benedicto Jiménez, ¿no? Que había conseguido una radio y era una locura porque, claro, tenía una radio, pero no tenía un receptor, entonces no podía hablar con nadie. Así empezó el GEIN, pero así lo derrotaron igual. Así es. Con la inteligencia de las personas. Este es poco conocido, yo no lo tenía, pero fue también un asesino en serie, el primer asesino en serie del Perú, Mamoru Shimizu. Así es. ¿No? De ascendencia japonesa. Y él se dedicó a matar a personas de la colonia japonesa. Mató como a 10 personas. Entre 1888 y 1988 y creo que 1990. 90, sí. En 2 años fue. Así es. Mató a 7 compatriotas por robo y fue capturado en el 90. Yo no lo tenía. ¿Qué habrá sido de este tipo? No lo sé, pero también lo han capturado, ¿no? Sí. Después tenemos a otro
El monstruo de Parcona. El famoso monstruo de Parcona. Este yo también lo recuerdo cuando era chico. Este era violador y asesino de niños, de niñas. Era un monstruo, era lo que comúnmente hablan de monstruo, ¿no? Y acechó en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo y en Ica, ¿no? Se iba en las periferias de ese momento de Lima, poco cuidadas por la policía, y bueno, terminó también encarcelado, ¿no? Cadena perpetua. Así es. Tal vez es delincuente común, ¿no? Sí, aparte claro. de Abimael Guzmán y Polay Campos, ¿no? Tal vez es uno de los peores criminales que hemos tenido en nuestra época moderna, y no es venezolano, es recontra peruano. Así es. El famoso Cholo Jacinto. Exacto. Jacinto Aucayari Bellido, ¿no? Y lideró las dos bandas más sanguinarias de la criminalidad común del Perú, que se llamaron los Destructores y los Injertos. Así ¿no? es. Hasta ahora muchas bandas de delincuencia se hacen llamar o hacen referencias a los nuevos Destructores, los Injertos, no sé qué, 4.0, ¿sí? Porque este fue un referente malévolo, claro. malévolo de la... Además, operaba desde la cárcel. Operaba desde la cárcel, en la época que los penales estaban peor que ahora, ¿no? Bueno. El Cholo Jacinto, bueno, no digo, murió en prisión. Murió en prisión de un paro cardíaco. Cumpliendo su condena, gracias a Dios, porque este tipo era otro irrecuperable. No, totalmente. Esta gente ya no tenía ninguna salida. Así es. Después vamos con otro famoso, tristemente célebre, que tenía un nombre un poco de caricatura, ¿no? Mamerto Henry Florian López, el Cojo Mame. Ese ¿tú te acuerdas de él? Yo me acuerdo de Cojo Mame. Y este se hizo famoso por extorsión. Este es uno de los primeros extorsionadores que nosotros tenemos, o sea, criminales, porque los más grandes extorsionadores que hemos tenido nosotros y secuestradores eran los del MRTA. Del MRTA, ahí está Polay. Sí. Pero de la extorsión pequeña, de la extorsión no pequeña en su maldad, sino a la gente más pobre, es uno de los precursores de la extorsión en el Perú. Exactamente, ¿no? Entonces, operó en Lima, en La Libertad, ¿no? Sí, claro. Ya La Libertad ya era peligroso en esa época, y era uno de los responsables, y su grupo se llamaba Los Malditos del Cojo Mame, ¿no? Y desde la cárcel siguió operando también. Este es otro que siguió operando de la cárcel. Pero murió asesinado en prisión. Así es. El 2018. O sea, no hace mucho, ¿ah? Sí. No hace mucho. Así es. Después tenemos ya a alguien que lo recordamos con mayor, porque estuvo en los noticieros, porque además tenía una vida de rico millonario durante mucho tiempo. Estos son los capos del narcotráfico, pues. Y era Loropesa, ¿no? Tony Montana, que le decían porque parece, operaciones con los italianos. Está libre, ¿ah? Está libre, sí. Porque su condena no fue tan alta. Yo no sé qué. No sé si también ahí, no sé qué pasó, la verdad, con la investigación, pero no fue una condena tan alta. Y yo no sé qué andará haciendo ahora. Y después, también fue bravo. Fue bravo. Gerson Galvez Calle. Ah, claro. El famoso Caracol. El Caracol. ¿No? También estaba... ¿Cómo a través de los años se fueron sofisticando también, ¿no? Estaban también en tráfico de drogas, sicariato, crimen organizado. Es decir, se fueron endureciendo también las bandas criminales y los criminales, ¿no? Pasaron los años... Claro, fueron amoldándose a los tiempos, ¿no? O sea, fueron ya creando verdaderas organizaciones que ya no solamente se dedicaban... Eran mafias. No sean verdaderas mafias, porque se dedicaban a varias actividades criminales al mismo tiempo y estaban sumamente organizados. Poderosos también. Mucho dinero. Sí. Y esto también nos deja la lección de que
estas bandas organizadas que vemos que están asolando la ciudad de Lima, tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. A Tienen en mucho alguna dinero. época se le comparó con el Chapo Guzmán, Claro. ¿no? Por su poder y su influencia en el narcotráfico. Este fue líder de una famosa banda también, Barrio King. Barrio King. Así es. Escapó en un momento de Piedras Gordas, ¿no? Y fue capturado en Colombia en el 2016, ¿no? Así que también ha sido un mal recuerdo para nuestra sociedad, Caracol. Después tenemos a uno que yo no lo recordaba, la verdad, pero ha sido también un avesado delincuente, Pedro Pablo Nakada Ludueña, el apóstol de la muerte. El apóstol de la muerte, ¿no? sí, terrible es Entre el 2005 y 2006, 17 víctimas confirmadas. Sí, Era una basura, era ¿no? Bueno, de ahí está la cara, ¿no? O sea, míralo tú, es una cara... Tú sabes que, bueno, voy a contar al final, tengo una experiencia que quería contarte. Nos vamos con Johnson Smith Cruz Torres, Johnson Pulpo. El Pulpo. Líder de los Pulpos, que también fue una banda criminal muy sonada. Sí. Fingió su muerte en el 2020 y fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja y otros crímenes. No creía en nadie, ¿no? Sí, claro. También era tiene sicariato, extorsión. Más de 100 muertos. Más de 100 asesinatos. ¿No? Gracias a Dios está en la cárcel y tiene cadena perpetua. Ojalá que no. Porque se lo dieron por el asesinato a su expareja. Sí, claro, porque había un vínculo ahí, no era. Sí. Terrible. Pero increíble que sean tan avesados, tan malditos realmente. Bueno, y nos vamos con tres de las. No son las únicas, ya hemos recordado los Injertos, los Destructores, Barrio King y muchos otros, pero vamos con una banda criminal que yo no la tenía, ¿no? Que es Los Boinas Negras. Los Boinas Negras, ¿no? famosa. En el 70, ¿no? En los años 70. Sí, una banda de 7 miembros nada más, eran pequeña, ¿no? Asaltó 5 bancos en Lima, ¿no? El Banco Popular, el Banco Comercial, el Banco de Crédito, Pueblo Libre y Miraflores. Robaron más de 2 millones de soles de esa época en pocos meses, ¿no? Ya fue desarticulada, ya cumplieron seguramente sus condenas, no sé qué será de ellos. Y no sabemos nada de ellos. Claro, pero por lo menos esa banda, Los Boinas Negras, en esa época fue desarticulada en los años 70. Los tristemente célebres, obviamente, Sendero Luminoso. Los más crueles, por supuesto, y que además tenía una composición política, ideológica fuerte. Y finalmente, también los tristemente célebres, hoy. Así es. Importados, digamos, ¿no? Porque no son peruanos, pero los peruanos están metidos con ellos. Sí, claro, hay una alianza ahí absolutamente malévola. No es que son los venezolanos. No, esto es una alianza malévola entre estos. Pero que también tiene fines políticos porque están manejados de cierta manera. También eso es importante decir, ¿no es cierto? Estos son operadores políticos del dictador Maduro. Los del Tren de Aragua, ¿no? Así que es. además ya se sabe que ya no es una sola organización, son una supraorganización que tienen organizaciones más pequeñas y que estamos viviendo, lamentablemente, no sé si, bueno, sí, por culpa de Pedro Pablo Kuczynski, que abrió las fronteras de una manera tan libre. Yo creo que si debieron abrir la puerta a los hermanos venezolanos que salían despavoridos, como los peruanos y muchos amigos y familiares salieron despavoridos en la época del terrorismo, yo creo que se debió dar cobijo, pero de una manera un poco más regulada, con una capacitación en la frontera, es decir, de otra manera. Debió declararse una crisis de refugiados, ¿no? Para que nos ayuden los organismos internacionales y poder hacer una buena discriminación entre lo que nos llegaba, ¿no? O sea, ahí fue una falla. Sí, quería contarte una experiencia personal. Por favor. Cuando yo empecé en las comunicaciones y fui periodista en el diario deportivo El Bocón, y en la Copa América del 2004, en la época de Toledo, me tocó cubrir un día esas cosas que solo pasan cuando estás en el periodismo. Recuerdo nunca me olvidaré de ese día, fue una lección para mí el periodismo importante. Ese día me mandaron una comisión al penal del Lurigancho. Fue la única vez que yo he entrado a un penal. Yo no soy abogado, soy comunicador, no tengo nada que ver con criminalidad ni nada.
y entré al penal Lurigancho porque iba a ser la final de la Copa América del Lurigancho. Habían invitado, entonces fuimos. Y me tocó entrar a un penal, Augusto, y fue la experiencia más horrible de mi vida, a pesar de que yo sabía que obviamente no estaba ingresando un penal para quedarme ahí, sino solamente iba a estar un par de horas. Pero fue la experiencia más terrible de mi vida. Vi las caras más horribles mirándome a los ojos cuando caminaba, porque además tú entras a un penal y te dice los del INPE, ya camina 100 metros, ahí está la cancha, no es que te llevan, No te no es que te escoltan. cuidan, nada. Y yo caminé solito, me acuerdo con el fotógrafo del periódico, nos íbamos caminando hacia la cancha y él me decía, no hables con nadie, no respondas nada. Él tenía más experiencia entrando a cárceles por su trabajo de fotógrafo y, y vi las caras, o sea, las caras de los delincuentes comunes ahí dando vueltas en el patio y se me acercaban, me pedían un sol, qué sé yo. Y me acuerdo clarito, yo si los veo en la calle los reconocería porque tengo sus caras grabadas, pero con un rostro realmente ido, o sea, ojos realmente malévolos. No lo puedo describir, solo como te lo cuento como lo siento. Y fue terrible, fue una experiencia. Y no, Dios me libre de pisar de nuevo una cárcel y a la gente que está en la cárcel injustamente, realmente lo siento mucho, pero es una experiencia terrible, terrible, terrible. No, sí, claro. Además que las cárceles de nuestro país son cárceles que no hacen absolutamente nada por nada. Destruyen a la persona que llega, ¿no? Porque lo sueltan ahí a la indefensión, a los que son culpables o inocentes porque no se sabe. La justicia en el Perú es tan difícil de descifrar que no sabemos cuántos inocentes están en las cárceles sentenciados, ¿no? Y esto es una pena porque la falta de confianza que tenemos los peruanos en la justicia, que no es una falta de confianza gratuita, es una falta de confianza asentada en los hechos. No es una percepción. No es una percepción, es una realidad, por eso que el sistema de justicia tiene que cambiar, ¿no? Entonces las cárceles no son ni órganos de reeducación, ni órganos de trabajo, son sitios donde van la gente a denigrarse, a destruirse, a los que entraron mal salen peor y los que entraron bien salen mal. Entonces es terrible una cárcel, porque destruye a las personas en lugar de hacer todo lo que quiere la sociedad, ¿no? Estos son como las mazmorras del Conde de Montecristo. Entras a morir, mueres, si no mueres físicamente, mueres moralmente, como persona. ¿no? Sí, terrible, es terrible. Por eso es que nosotros tenemos que salir a levantar nuestra voz de protesta, porque el Perú tiene que cambiar en todo sentido, ¿no? En un sentido de humanidad, de dignidad, en un sentido práctico también, porque las cárceles no es que no cuesten dinero, porque como hay tanta corrupción, todos los dineros que van se diluyen y nunca llegan a solucionar los problemas y se quedan mucho en los bolsillos de quienes a veces por pesetas toman los dineros del Estado, delinquiendo por supuesto, pero no se cumple el propósito, entonces se pierden grandes dineros estatales y debería de ser debe haber un cambio tremendo en eso. Yo quería comentarte a raíz de eso, no sé si tenemos para finalizar ya, yo quiero comentarte algunos casos. El caso conocido, muy muy conocido, el caso de Segifredo Luza, el psiquiatra que mató hace muchísimos años, en la década de los 60, ¿no?, al novio de que era su paciente, ¿no? Un caso muy sonado, ¿no? El otro caso muy sonado es el caso de Luis Banquero Rossi, claro, que aún todos dudamos de que este señor Vilca, que fue condenado, haya sido verdaderamente el asesino. El jardinero que medía 1 metro. Así es. 60, creo. Claro, y Banquero era un hombre que casi medía 1,90 m, sí, ¿no? Y fornido, ¿no? Eso es. Y otra cosa que a mí me quedó en la retina fue el motín del Sexto. El motín del Sexto que se televisó, por primera vez se televisaba un motín que se pasó en vivo y en directo en todos los canales en el año 1984. Estamos hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no? Y en donde vimos en vivo y directo cómo un delincuente le metió un balazo a un trabajador de penitenciario ahí, lo dejó tirado, para que se vea la violencia que ha existido en el Perú,
no es de ahora, es de antes. Y lo que hemos hecho nosotros los peruanos para eliminar esa violencia, para menguarla, para encarrilarla, para poderla controlar, ha sido muy poco. No hemos aprendido de los errores del pasado, no hemos aprendido de los hechos del pasado. Tengamos conciencia y recordemos que el pasado nos tiene que enseñar y esa lección tiene que hacernos para que lo que venga después no sea peor que lo de antes. Y como tú dices, estamos como el cangrejo y eso se tiene que acabar. Y por eso debemos de convocar a los mejores, a los más lúcidos, a las mejores mentes y a las mejores personas que existen en el Perú y que existen verdaderamente y que tenemos que confiar en ellas y para eso tenemos que hacer un trabajo duro. Así que nos vamos Sergio, con esta reflexión. Importante reflexión. ¿No? Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Doctor Cáceres. Chao, Sergio. Chao. Chao, amigos.